Bien chicos, de noveno entonces vamos a la clase del día martes. Ya en esta clase entramos entonces a la sección número 2 de círculos, siempre dentro de la lección 2 que son círculos, pero la sección 2 que habla de tangentes. En la clase de ayer vimos pues la mayoría de los elementos que conforman dentro de un círculo, pero el día de hoy en particular vamos a ver la parte de lo que son tangentes, que es otro elemento más que están vinculados con circunferencia y con círculos. Para ello entonces vamos a tener que hacer en este video vamos a hacer dos demostraciones. La primera que tiene como consecuencia para poder hacer la segunda demostración. Y nos dice así, en el apartado B de tu libro, nos dice lo siguiente. En el dibujo, la recta L, es decir, esta recta que está aquí, recuerda que las rectas se denotan con letras minúsculas como tú puedes ver aquí. Y la circunferencia de centro O, que es esta, la circunferencia que tenemos, tienen en común el punto P, es decir, que esta recta está tocando a esta circunferencia únicamente en un punto, en este caso en el punto P. De hecho, cuando tú escuches hablar de tangentes, rectas tangentes, se están refiriendo que esa recta va a tocar a una circunferencia, en este caso, exactamente por un punto. Y lo que me dice a mí es que el radio P, es decir, este radio que yo tengo aquí, es perpendicular a la recta L. Entonces ya me están diciendo a mí que este radio es perpendicular, es decir, que están formando un ángulo de 90 grados con respecto a la recta L que tenemos por ahí. Entonces la demostración, lo que pretendemos demostrar es lo siguiente. Número 1, vamos a demostrar que si se toma en la recta L un punto A, es decir, un punto A como está aquí, vamos a marcarlo, ese es el punto A, distinto a P, es decir, que no sea el mismo punto P, el segmento OA mide más que OP. Lo que vamos a demostrar aquí es que precisamente este segmento que yo tengo acá, que es el segmento OA, debe ser mayor que el segmento OP. ¿Ok? De entradita, si tú te fijas, yo tengo aquí formado con los segmentos, es decir, con el radio OP y con este otro segmento, y parte de la recta, pues se me está formando un triángulo rectángulo, porque yo sé que este ángulo de acá es 90 grados. Y una técnica de los triángulos rectángulos, jóvenes, para que nunca lo olvides, si yo aquí tengo 90 grados, creo que ya lo he explicado en otras clases, el lado opuesto al ángulo de 90, este que está aquí, va a ser el lado más largo del triángulo rectángulo, que se llama la hipotenusa. Entonces nunca olvides, el lado opuesto al ángulo de 90 grados en un triángulo rectángulo es la hipotenusa, y la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Recordándote que triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene uno de sus ángulos mide 90 grados. Esa es la primera parte que vamos a demostrar. Y la otra parte con la cual nosotros vamos a concluir es que concluya que la recta L no tiene otro punto en común con la circunferencia más que el punto P. Entonces, vamos a hacer esa pequeña demostración. Como ya te hablé que vamos a aplicar acá, tenemos un triángulo rectángulo, y los triángulos rectángulos están vinculados con el teorema de Pitágoras. Evidentemente vamos a tener que tomar Pitágoras. Entonces la solución, aplicando el teorema de Pitágoras del triángulo OPA, es decir, este triángulo que yo tengo acá, OPA, este es el triángulo que se me forma, que te estoy señalando, tenemos que, evidentemente, la hipotenusa, que es OA al cuadrado. Recuerda que Pitágoras me dice a mí que C al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a los cuadrados, a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, A cuadrado más B cuadrado. En este caso en particular estamos tomando los segmentos, ¿de acuerdo? Estamos diciendo que la hipotenusa, que es el lado más largo, es OA, que es lo que tú puedes ver ahí en el libro. OA al cuadrado es igual a la suma de sus catetos. En este caso están tomando el primer cateto como A, como OP, al cuadrado, más el otro lado que sería PA al cuadrado. ¿Ok? Para que me puedas entender bien, estamos diciendo que este sería entonces la hipotenusa H, o en este caso el valor de C. C, que A sería entonces OP, este sería el lado A y este sería el lado B. ¿Ok? Para que me lo entiendas bien, nada más que estamos utilizando los segmentos del triángulo que se me forma ahí. Bien, entonces eso es lo que nos dice en tu libro. De esto se sabe que OA al cuadrado es mayor que OP al cuadrado. Y es lógico, ¿no? Porque si este es el lado más largo del triángulo, que es la hipotenusa, al elevarse al cuadrado sigue siendo mayor que el lado OP. Podemos hacer un ejemplo.
Podemos decir que este lado mide 5, ¿ok? Y que este lado mide 3. Si yo elevo esos lados al cuadrado, fíjate bien, debe de mantenerse la desigualdad. 5 al cuadrado debe ser mayor que 3 al cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Estamos diciendo que es 25, debe ser mayor que 9, ¿cierto? Porque 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Se cumple, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo, lo que está diciendo el libro en esa parte es esto. Ok, entonces nos dice, de esto se sabe que OA al cuadrado es mayor que OP al cuadrado. Por tanto, OA va a ser mayor que OP. Entonces ya hemos demostrado en la primera parte que OA evidentemente es mayor que OP. Por lógica, fíjate en la lógica. Como OP es el radio de este círculo, esta circunferencia que yo tengo acá, pues ya un punto arribita de P ya estaría fuera de la recta, ¿no? O un punto más a la izquierda o a la derecha de la recta L de P, o a la derecha o a la izquierda de P, ya estaría fuera de la circunferencia. Por tanto, podemos concluir con lo siguiente. Si eso es cierto, quiere decir que este punto A, este punto que yo tengo acá, estaría fuera de la circunferencia. Entonces yo puedo concluir con lo siguiente, con el número 2. Como OA es diferente a OP, es decir, no tiene la misma medida, quiere decir que A no puede estar en la circunferencia. Por tanto, hemos demostrado que el único punto que forma parte para ambos, para la circunferencia como para la recta, simplemente es el punto P. Interesante, ¿no? Quiere decir entonces que de aquí en adelante, cuando hablamos de una recta tangente que pasa por una circunferencia, solo está tocando la circunferencia en un único punto. Y que evidentemente, en la otra demostración que vamos a hacer, vamos a probar que realmente no importa la inclinación de la recta, si toca por un punto a esta circunferencia, el radio siempre va a ser perpendicular, es decir, va a formar un ángulo de 90 con dicha recta, que es la otra demostración que vamos a hacer. Entonces, en conclusión en esta parte, conclusión, recta tangente toca solamente en un solo punto a la circunferencia, y que ese punto va a ser común, punto común tanto para la recta como para la circunferencia. Importantísima esta demostración por la segunda demostración que vamos a emplear ahorita. La segunda demostración me dice lo siguiente. En el dibujo la recta L tiene un solo punto P, es decir, este punto de acá, en común con la circunferencia de centro. Eso ya nosotros ya lo demostramos en la demostración pasada, en el inciso B. Estamos en el inciso C ahora de tu libro. Demuestra que el radio OP, es decir, el radio OP, este radio, es perpendicular a la recta L con la estrategia siguiente. Entonces en tu libro te muestran cuál es la estrategia que tú tienes que emplear para poder hacer la demostración que el radio OP es perpendicular con la recta, ¿no? Entonces aquí se va a emplear el método de contradicción en la demostración. Es decir, vamos a plantear algo que al final va a ser una contradicción de lo que planteamos al inicio. Entonces fíjate bien. Número 1, estrategia número 1. Suponga que OP no es perpendicular a L. Entonces estamos negando, aquí estamos negando al inicio, que este segmento, el radio que tenemos aquí OP, no es perpendicular. ¿Ok? Vamos a decir lo contrario. Al decir contradicción estamos diciendo lo contrario de lo que debería de ser. Estamos diciendo, estamos suponiendo lo contrario. Que OP no es perpendicular. Estamos diciendo que no es perpendicular. Tome en L un punto A, es decir, un punto A en la recta L, de modo que OA sea perpendicular a L, así como lo puedes ver en la figura, en la construcción que se tiene acá. Este segmento desde O hasta A es perpendicular con la recta L, llegando al punto A de la recta L, así como lo puedes ver aquí. En L tome un punto B distinto de P que dista de A lo mismo que P, es decir, que vamos a tomar otro punto B en esa misma recta, de tal manera que los segmentos que yo forme de P hasta A como de A hasta B sean congruentes, es decir, que tengan la misma medida. ¿Ok? Entonces lo que hemos formado aquí es un triángulo, como tú puedes haberte dado cuenta, donde esta distancia de aquí sería pues nuestra altura, por decirlo de alguna forma. Ok, entonces lo que vamos a demostrar aquí es que estos dos triángulos que se me forman, OAP, con el triángulo OAB, es decir, este triángulo que tenemos por acá y este otro triángulo que tenemos por acá, pues deberían de ser congruentes. Esa es la primera estrategia de lo que vamos a hacer en la demostración. Estrategia número 1, dos cosas en la estrategia número 1. Vamos a tomar la contradicción
de que OP no es perpendicular y vamos a demostrar que estos dos triángulos son congruentes como segundo punto. La otra estrategia es que del inciso 1, es decir, de esta estrategia, concluya que OP no fuera perpendicular a L, existiría un L en un punto B distinto de P que dista de O lo mismo que P. Y la tercera estrategia vamos a concluir que OP es perpendicular con L, es decir, que OP va a ser perpendicular aunque al inicio hayamos tomado eso como una contradicción. Veamos a lo que nos lleva la demostración. Ok, recuerda que siempre van afirmaciones, justificaciones. Veamos en la primera situación. Estamos diciendo que OAP es congruente con OAB es igual a 90 grados. Eso por la construcción que tenemos acá, fíjate bien. Habíamos dicho que por hipótesis, recuerda que este es realmente aquí sería por construcción y por hipótesis, que OA es perpendicular a L. Ok, como es perpendicular, recuerda que perpendicularidad, los ángulos que me forman, pues son 90 grados. Por tanto, por la construcción, tenemos que hay 90 grados. También podemos decir que AP es congruente con AB, es decir, estos dos segmentos, también por la misma construcción que teníamos de este triángulo que hemos formado aquí, pues podemos decir que son congruentes. Entonces, estamos diciendo de que este lado es congruente con este lado, que este ángulo es congruente con este otro ángulo, es decir, este ángulo, mira, forma ángulos de 90. Y pues obviamente un segmento es congruente consigo mismo, que es la tercera línea de la demostración, que OA es congruente con OA por congruencia de un mismo segmento. Entonces estamos diciendo que este mismo segmento es congruente consigo mismo. Quiere decir entonces que yo tengo aquí un criterio de congruencia de triángulos. ¿Cuál es ese criterio? Me lo dice el paso número 4 de la demostración. Que los dos triángulos OAP es congruente con el triángulo OAB por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado de los dos triángulos que hemos formado por aquí. Entonces con ello hemos hecho la primera estrategia de nuestra demostración. Ahora, sabiendo esta estrategia, veamos qué conclusiones podemos sacar con la segunda y la tercera. Del inciso 1 concluya que si OP no fuera perpendicular a L, existiría un L, un punto B distinto de P que dista de O lo mismo que P. Entonces podemos decir lo siguiente. Podemos decir que OP es congruente con OB, es decir, OP va a ser congruente con OB por la demostración que acabamos de emplear por lados correspondientes de triángulos congruentes. ¿Ok? Ahora bien, y aquí viene lo interesante, aquí viene la contradicción. ¿Por qué hay una contradicción acá? Porque en la demostración que hicimos en B, la demostración anterior, habíamos dicho que esta distancia de OP con respecto a OB, habíamos dicho que OB, esta distancia de este punto fuera de la circunferencia de la recta, de este punto en común, iba a ser mayor que esta distancia. Por tanto, aquí hay una contradicción, no puede ser congruente. Entonces, aquí me lo aclara en tu libro. B pertenece a la circunferencia. Entonces, aquí está la contradicción. B no puede pertenecer a la circunferencia porque esta distancia es mayor que esta distancia de acá por la demostración que hicimos en B. Por tanto, existe una contradicción. Como existe una contradicción y nosotros habíamos supuesto de que OP no era perpendicular, por tanto sí podemos concluir que OP sí va a ser perpendicular por contradicción. Y entonces llegamos a esa contradicción y entonces nos dice en tu libro, esto último es una contradicción puesto que L solo tiene el punto P en común con la circunferencia. Esta contradicción viene porque hemos supuesto que OP no es perpendicular a L, por lo tanto esa suposición es falsa. Y concluimos que OP sí es perpendicular a L. Entonces podemos concluir en la demostración acá que realmente el radio, fíjate bien lo que estamos diciendo, esto es bien importantísimo, que el radio va a ser perpendicular siempre, no importa la posición del radio, ¿ok? Ese radio siempre va a ser perpendicular a la recta L o cualquier recta que toque en un punto a dicha circunferencia. Y eso jamás en matemáticas lo puedes olvidar. Una recta tangente a una circunferencia siempre va a ser perpendicular al radio de dicha circunferencia. Entonces hemos llegado a esa conclusión y entonces podemos concluir una tangente de una circunferencia es la recta que toca la circunferencia en uno y solo un punto de dicha circunferencia. Y la conclusión muy importante que la tengo aquí remarcada, de la demostración en C sabemos que una tangente es perpendicular al radio. No olvides esto, perpendiculares que forman ángulos de 90 grados con el radio, que pasa por el punto de tangencia. Sabemos que una recta que pasa por el punto de la circunferencia es perpendicular al radio, que une ese punto con el centro, es tangente a la circunferencia, que ya lo habíamos probado en B.
En conclusión, jóvenes, antes de pasar a hacer un ejercicio utilizando estas demostraciones, si yo tengo una recta que es tangente en un punto a una circunferencia, ese punto va a ser común solo para la circunferencia y para la recta. No hay otro punto más de la recta que toque la circunferencia, solo ese punto, en este caso P, ¿ok? Y el otro punto importantísimo es que esa recta tangente a la circunferencia con el radio me van a formar ángulos de 90, es decir, son perpendiculares. Eso jamás en tu vida lo puedes olvidar en matemáticas. Ahora bien, pasando entonces con la demostración, entonces podemos pasar a lo siguiente. Vamos a hacer el rombo número 5 en tu libro. Tenemos el problema: ¿cuál es la medida del radio del círculo? O si BC, es decir, toda esta distancia de acá es 12 centímetros y BC es igual, es decir, desde este punto a este punto es 8 centímetros. La recta DC es tangente al círculo y la recta AB pasa por el punto O. Muy bien, aquí ya me dice algo muy importante. Me dice a mí que esta recta que yo tengo acá, esta recta de aquí, es tangente. Si es tangente, quiere decir que con el radio, que es OD, que yo tengo acá, forman ángulos de 90. Quiere decir que yo tengo aquí formado, de entradita, un triángulo rectángulo. Por eso es importante la demostración que hicimos anteriormente. Significa que yo tengo aquí un ángulo de 90. No olvides eso. Bien, vamos a hacerlo por pasos, pasito por pasito, para que tú puedas trabajar en casa con una tareita que te voy a dejar siempre similar con este ejercicio. Ok, solución. Esta S significa solución. Para poder resolver este ejercicio, nuestra estrategia será utilizar el teorema de Pitágoras. Porque evidentemente, ¿por qué Pitágoras? Porque se me forma un triángulo rectángulo. Y la demostración C de esta clase. Ok, la demostración C, ya sabemos que el radio con esa recta tangencial forma un ángulo de 90. Analizando entonces el paso número 1, analizando el triángulo. El triángulo que se me forma es este, ¿no? Podemos decir que OB, esta distancia de aquí, va a ser la misma distancia, perdón, este es OD, va a ser la misma distancia que OB que tenemos por acá. Entonces aquí, vamos a corregir aquí en la presentación. Aquí es que OB es igual con OD, de esta forma, para establecer ahí que esos radios son iguales. Ok, entonces estamos diciendo que OB es igual a OD, es decir, OD, esta distancia de acá, esto que tenemos aquí, esto es la misma distancia que tenemos acá. Ok, son radios realmente, ok, son radios. Por eso es que yo tengo aquí en el paso número 1 que OB es igual a OD, que es igual al radio. Ok, muy importante esto. Segundo, que DC es igual a 12 centímetros, eso es un dato que me da el ejercicio. Toda esta distancia desde acá hasta acá, es decir, desde aquí hasta aquí, hay 12 centímetros. También podemos decir que BC, es decir, desde este punto hasta este punto, pues hay 8 centímetros. Pero lo que no sabemos es la hipotenusa de este triángulo. O sea, que yo tengo el ángulo de 90, recuerda que aquí, ya sabemos eso, aquí yo tengo 90 grados, pues el lado opuesto, el ángulo de 90 sería nuestra hipotenusa. ¿Cuál sería? Desde O hasta C. Ahora, el detalle es que no conozco esta distancia OB, pero sabemos que OB, ¿quién es? El radio. Entonces aquí tenemos que OC es igual a OB más BC, OB más BC, que va a ser igual, OB, ¿quién es? El radio, más BC, ¿quién va a ser? BC va a ser 8. Bien, estos son analizando el triángulo, ¿ok? El segundo paso es aplicar la demostración en C. Podemos decir que el radio D es perpendicular con la recta DC que tenemos por acá. Quiere decir que formamos ángulo de 90. Quiere decir que el ángulo ODC forma un ángulo de 90 grados. Es decir, aquí yo tendría 90 y aquí tendría 90, como te lo he explicado desde el inicio que empezamos este ejercicio. El paso 3 entonces es resolver utilizando Pitágoras. Podemos decir que Pitágoras sería que la hipotenusa, ¿quién es la hipotenusa? Pues todo OC al cuadrado es igual a O de este lado al cuadrado más DC al cuadrado. Sustituyendo entonces estos valores con los datos que tenemos del paso 1. ¿Quién es OC? Pues OC sería R más 8 al cuadrado. Me quedaría R más 8 al cuadrado es igual. ¿Quién es OD? Pues OD, en este caso de aquí, sería el radio al cuadrado. Entonces, recuerda que esta parte de aquí es el radio. OD, aquí lo tenemos, es el radio al cuadrado, más DC, que sería en este caso 12 al cuadrado. Al desarrollar esta parte, recuerda que aquí yo tengo un producto notable. Entonces lo que yo hice aquí, lo que yo tengo acá realmente es R más 8 al cuadrado. Recuerda que nos dice, el año pasado nosotros vimos productos notables, es una multiplicación abreviada del primer elemento al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por R, 2R,
2r por 8, 16r, más el segundo elemento al cuadrado, 8 al cuadrado serían 64, porque es multiplicar 8 por 8, 64. Entonces me quedaría r cuadrado más 16r más 64, que es lo que te muestro a continuación. Nos queda r cuadrado más 16r más 64 es igual, y aquí pues me quedaría, reescribo r cuadrado más 12 al cuadrado, que es 144. Y fíjate que los r cuadrados se me cancelan, como tú puedes ver aquí, y ahora me queda una ecuación lineal. Este 64 está sumando, me pasaría a restar, me quedaría 16r es igual a 144 menos 64, como tú lo puedes ver acá. Efectuamos la resta, me quedaría que 16r es igual a 144 menos 64 es 80. Despejando el 16 de aquí, este 16 está multiplicando, pasaría a dividir, me quedaría que r es igual a 80 sobre 16, que es igual entonces al hacer la división de 80 entre 16 me quedaría igual a 5 centímetros. Por tanto, jóvenes, la medida del radio OD como OB es igual a 5 centímetros, que es lo que me estaba preguntando el ejercicio. Como tú puedes ver, es un ejercicio bastante conceptual, de bastante concepto, de la demostración C que acabamos de hacer en este video. Por tanto, tú vas a hacer un ejercicio muy parecido a este que tenemos por acá, de tarea. Te dejo hacer este ejercicio, donde lo que no conozco de entradita, fíjate bien, sí conozco el radio. Me están diciendo que es la raíz cuadrada de 7, tú tienes que tener cuidado en esa parte. Y recuerda que al aplicar Pitágoras aquí, si yo tengo una raíz elevado al cuadrado, pues me va a quedar solamente el radicando el número que yo tengo acá adentro al elevar al cuadrado, solo me quedaría 7, ¿no? Entonces en esa parte hay que tener cuidado, y lo demás pues son los mismos pasos que acabamos de emplear en el ejemplo anterior. Te recuerdo que cuando tú hagas la tarea, si tienes dificultades me puedes escribir, y con mucho gusto estamos prestos para poderte ayudar vía WhatsApp. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, guarda las medidas de bioseguridad y nos vemos hasta la próxima clase.